Bueno, pues nada, vamos primero a darle las gracias a Nacho por la presentación y también, desde luego, darle las gracias a Miguel Ángel, el antiguo director del centro, de la casa, que nos acogió, pero que antes incluso de acogernos como grupo, ya nos prestó, como lo hace con todas las iniciativas culturales que se le presentaban y que se le siguen presentando, porque el equipo actual está en la misma línea, afortunadamente. Vamos a ver, vamos a hablar esta tarde de un tema que no, en fin, a mí no me extraña que haya poco público, porque es un tema complicado. El tema al que queremos referirnos hoy delante de ustedes no es ningún objeto frío de estudio. Advierto que será rudo oír describir en sus detalles ciertos aspectos de lo que fue una tragedia larga y terrible. Pero había que hacerlo. Son 34 seminarios en esta casa. Era hora que filósofos y científicos miraran también para África, ¿no? Miráramos. El informe que queremos exponer no es una tesis de historia, no aspira a ningún tipo de exhaustividad, no tiende a zanjar cualquier querella de cifras, no es el guión de ninguna película de terror, con inventario de cadenas, herrajes, grilletes, barreras, esposas y látigos que fueron pensados y perfeccionados para deshumanizar. Tampoco es un acto de acusación, porque la culpabilidad no se hereda. Sin embargo, vamos a describir el crimen, la obra del olvido, el silencio, y decir las razones para dar nombre y estatus a esta abominación. Desde sus comienzos, la empresa estuvo marcada por la ferocidad. Tuvo fácil justificación. Tenía que ver con una supuesta misión civilizadora que pretendía salvar seres sin alma. Encontraba legitimación en la supuesta maldición bíblica de Cam. Aimé Césaire la desenmascaró. El gesto decisivo es aquí, escribe Aimé Césaire, el del aventurero y el del pirata, del traficante de especias al por mayor y del armador, del buscador de oro y del mercante, del apetito y de la fuerza, con por detrás la sombra arrastrada, maléfica, de una forma de civilización que en un momento de su historia se ve obligada a extender a escala mundial la competencia de sus economías antagónicas. La trata y la esclavitud fueron extremadamente violentas. Las cifras que pretenden resumirlas son de una brutalidad extrema. Desde 1978 se estableció un balance exhaustivo de la trata y de la esclavitud practicadas por Francia, una de las potencias negreras europeas. Practicó la trata, ese comercio, ese negocio, ese tráfico, cuyos únicos resortes son el oro, la plata, las especias. Se implicó tras otros, con otros, en la esclavitud, que transforma al hombre en cautivo, que hace de él una bestia de tiro y la propiedad de otro. El Código Negrero, que formó parte del derecho francés durante cerca de 2 siglos, estipula que el esclavo es un mueble. El comercio triangular duró 4 siglos, puesto que los primeros navegantes alcanzaron el Cabo Bojador en 1416. Las primeras razzias que hayan dejado huellas datan de 1441 por el Río de Oro.
Más tarde, tras la conquista del Nuevo Mundo, quedó claro muy pronto que los amerindios iban a ser diezmados de manera despiadada por la esclavitud, los malos tratos, el trabajo forzado, las epidemias, el alcohol, las guerras de resistencia. El padre dominico Bartolomeo de las Casas, que se proponía proteger a sus indios, sugirió la importación masiva de africanos, reputados más robustos, pero sin alma. Eran negros. Dios no podía depositar alma en un cuerpo negro. Reunión de Valladolid 1551. Eso se dijo. De 15 a 30 millones de personas, según la ancha horquilla de los historiadores, mujeres, niños, hombres, sufrieron la trata y la esclavitud, y probablemente por lo bajo, 70 millones, si nos quedamos con la estimación que establece que por cada esclavo que llega a las Américas, 4 o 5 perecieron en las razzias, en el trayecto hasta la costa, en las casas para esclavos de Gorea, de Huidá, de Zanzíbar y durante la travesía. Esta violencia y esta brutalidad explican muy probablemente en gran parte el silencio convergente de los poderes públicos que querían hacer olvidar y el de los descendientes de esclavos que querían olvidar. Sin embargo, conocemos el reparto de las responsabilidades, conocemos las complicidades de antaño y nuestros fallos posteriores. Estamos aquí para recordar lo que fue la trata, para recordar que el siglo de la Ilustración estuvo marcado por una rebelión contra el dominio de la Iglesia, por la reivindicación de los derechos del hombre, por una fuerte demanda de democracia, pero para recordar también que durante ese periodo la economía de plantación fue tan brillante que el comercio triangular conoció su ritmo máximo entre 1783 y 1791. Si en la actualidad África se desliza por el no desarrollo, es también porque generaciones de sus hijos e hijas le fueron arrancadas. La trata y la esclavitud fueron y son un crimen contra la humanidad. Los textos jurídicos o eclesiásticos que las autorizaron y organizaron percuten la moral universal. Es justo enunciar que es en nuestros ideales de justicia, fraternidad, solidaridad, donde encontramos las razones para decir que el crimen debe de ser cualificado e inscrito en la ley. Estas consideraciones llevaron a la Asamblea Nacional Francesa a adoptar la ley número 2001, 2001, siglo XXI, 434 de 21 de mayo de 2001, es decir, que no hace ni 25 años. Christiane Taubira fue la encargada de presentar y defender la ley por la que la República Francesa reconoce que la trata negrera transatlántica y la esclavitud constituyen un crimen contra la humanidad. El artículo primero dice: la República Francesa reconoce que la trata negrera transatlántica, así como la trata en el Océano Índico, por un lado, y la esclavitud, por otro lado, perpetrados a partir del siglo XV en las Américas y en el Caribe, en el Océano Índico y en Europa contra las poblaciones africanas, amerindias, malgaches e indias, constituyen un crimen contra la humanidad. En nuestro grupo Lecturas Africanas decidimos en junio, durante nuestro primer encuentro del 2024, seguir la pista de la trata transatlántica
en la novela africana de expresión francesa, inglesa y portuguesa, principalmente, aunque también tenemos lecturas de nuestros escritores en español en Guinea. Para ello decidimos leer unas cuantas novelas. Están por aquí en la mesa. Raíces, de Alex Haley, La puerta del viaje sin retorno, de David Diop, La estación de la sombra, de Leonor Amiano, Volver a casa, de Yassi, Peluriño, de Tierno Monenembo, Los fantasmas de Brasil, de Franco Wakopsoti, La reina Jinga, de José Eduardo Agualuce, mozambiqueño, Esclavos, de Cañialem, y Un océano, dos mares, tres continentes, de Wilfried Sonde. Estamos aquí, como diría Christian Taubira, para exponer nuestras observaciones de lectores sobre cómo está presente en esas novelas el tema de la trata transatlántica en sus tres momentos clave. La captura en suelo africano, que nos presenta Manuela y Clara, la travesía a cargo de Lidia y Manolo, y yo volveré al final para presentar la venta a la llegada a América y las conclusiones. Ilustramos nuestra exposición con la lectura de fragmentos extraídos en esas novelas. Empecemos con la captura. Cedo la palabra entonces a Manuela y a Clara. Bueno, pues la trata de esclavos, como ya acaba de explicar, era un negocio muy lucrativo en el que la mercancía eran seres humanos. En él participaban negociantes europeos, portugueses, ingleses, franceses y holandeses principalmente. Pero también descubrimos, por lo menos yo, que intervenían negros, reyes y cortesanos locales que recibían armas y baratijas pues de las civilizaciones europeas. Por lo tanto, el pueblo llano quedaba abandonado. La codicia crecía de tal manera que al principio se vendían pues enemigos que se hacían en las guerras tribales, pero llegó un momento en que se comerciaba incluso con vecinos, con amigos o con familiares molestos. Y claro, todo eso gangrenaba la cohesión de las sociedades que ellos tenían. Vamos a escuchar un pequeño fragmento que nos lee Manuela de cómo era ese comercio. El comercio de seres humanos había crecido mucho y los métodos para conseguir esclavos se habían tornado tan temerarios que muchas de las tribus habían empezado a marcar el rostro de los niños para que se les distinguiese. Cuando llevaban muchas cicatrices en la cara, eran difíciles de vender. La justificación que hacían del negocio los mercaderes es que necesitaban mano de obra para que sus países prosperaran y los países que se habían descubierto al otro lado del Atlántico. Parece entonces que el destino de los esclavos era construir la prosperidad de los demás, mientras sus regiones quedaban abandonadas, campos sin cultivar, no había jóvenes, irremediablemente se volvía al salvajismo. La sombra no solo se posó temporalmente sobre la cabaña de aquellos cuyos hijos no han sido encontrados. La sombra está cubriendo el mundo entero. La sombra surge de las comunidades que están enfrentándose y huyendo de su tierra natal. Cuando el tiempo haya pasado, cuando las lunas se hayan sumado a otras lunas, ¿quién mantendrá el recuerdo de todas estas separaciones cruentas? Nadie contará estos hechos porque el futuro ha terminado. Ese pueblo ya no existe. No tendrá descendencia. La última tumba ya está cerrada. Mientras, la religión católica enseñaba que los negros eran esclavos por naturaleza. Y la justificación que daban para la trata y la venta de los esclavos era pues, que salvaban sus almas a través del bautizo. Muchas veces los hermanos jesuitas estuvieron más preocupados por qué número de piezas se mandaban a Brasil que por cuidar almas o salvar almas. Pues ese apoyo que tuvo la religión cristiana
a la trata a través del Atlántico es un hecho vergonzoso, pues, que está en los anales de la historia. Se producía la captura. ¿Y cómo la hacían? Bueno, pues las guerras entre pueblos generaban enemigos, eso se vendían. Pero también los propios tratantes se introducían en la selva, en el interior, quemaban aldeas, campos, y cuando salían huyendo de los poblados, hacían racias y se los llevaban a todos. Y se llevaban niños, mujeres y hombres. También, si algún negro era detenido por algún delito, pues era inmediatamente vendido. Los atrapaban, los encadenaban y en un primer momento los encerraban en corrales y luego ya eran trasladados en canoas hasta la costa. Los contornos de mujeres, de hombres y de niños desnudos, atados unos con otros por el cuello con horcas de bambú, progresando bajo la tromba tórrida, se precisan. Se desplazan laboriosamente, con los antebrazos doblados sobre el pecho, los puños atados. Los movimientos de los pies atados por amarre les dan a sus andares un aspecto pesado de inmenso cansancio. Titubean para lograr seguir la cadencia impuesta por los vigilantes armados. Algunos de ellos tropiezan. Los demás deben arrastrarlos durante unos cuantos metros para evitar la caída. Por detrás, el ruido de la lluvia que martillea el suelo, llega claramente el eco de los gemidos, la voz de los esclavos mezclada a los requerimientos, a las amenazas, insultos y órdenes de avanzar siempre más deprisa. Cuando llegaban a la costa, los negociantes los identificaban marcándolos en el hombro con un hierro candente y los encerraban en unas edificaciones que llamaban castillos en las mazmorras. Estos calabozos olían a heces, a putrefacción, y desde allí era el punto en que los embarcaban. Para realizar la primera venta, el comprador los revisaba, les abría los labios, examinaba sus dientes, los ojos, el pecho, el estómago, el miembro viril y les separaba las nalgas. También examinaban así a las mujeres. Se hacían los tratos, se firmaban los papeles y de nuevo se les marcaba con un hierro candente en la espalda. Y ahí se vendían hombres, mujeres y niños. Una vez realizada la venta, se les embarcaban en canoas para llevarlos a los barcos negreros. En esa especie de castillo tenían en las mazmorras unos túneles estrechos que eran conocidos, esto me parece a mí especialmente macabro, el lugar desde donde no se regresa. No era muy ancho para facilitar el manejo de las personas en esa oscuridad del túnel. Y al final se apreciaba un agujero, ¿no?, una salida que daba el sol y el mar, ¿no? Y este era el último lugar donde aquellas familias que habían sido capturadas juntas se podían ver, porque en lo sucesivo cada uno era embarcado para América en barcos diferentes. Vamos a escuchar. La primera reja que hicieron abrir ante mí al guardia de la prisión dejó salir a una decena de niños, desnudos la mayoría, el de más edad de unos 8 años y el más pequeño de unos 4. Quizás iban de 2 en 2, en fila india, cogidos de la mano, precedidos por uno de los marineros y seguidos por el otro. Atravesaron la puerta. Los vi avanzar a pasito, titubeando, sin duda cegados por los resplandores que se reflejaban en el mar. El sol, en su cenit, se comía la sombra bajo sus pies. Una vez llegados al final del pontón, cogidos por las axilas, los lanzaban al agua, como queriendo ahogarlos, puesto que la barca en la que los recibían más abajo otros marineros era invisible desde el fondo del embarcadero. El terror debía brillar en los ojos de los esclavos al ver el barco negrero, con sus flancos negros y siniestros embadurnados de alquitrán. Ya muchos pensaban, y lo hicieron, en la posibilidad de saltar por la borda del suicidio para escapar de su condena. Una vez cerca del casco, los látigos silbaban a centímetros de la espalda de los que dudaban en meterse en como una especie de redes como el pescado, ¿no?, que los subían hasta el puente. Y una vez arriba los guiaban hacia el piso inferior, hacia el vientre de aquella enorme bestia varada en la playa. Y allí se realizaba la segunda venta.
el tratante que los había comprado en tierra los vendía ahora dentro del barco negrero. Y así empezaba el viaje a través del Atlántico. Sí, la travesía que comentábamos en la preparación de esta presentación, que es, como pueden imaginar, lo menos parecido a un crucero que uno puede imaginar. Y comienza por la estiba. Y creo que es acertado utilizar este término porque al fin y al cabo no se trataba sino de colocar carga en un buque. Los hombres van apilados en el fondo de la bodega, encadenados. A las mujeres se les reserva el segundo entrepuente. Y las preñadas van recogidas en la cabina trasera. Los niños van amontonados en el primer entrepuente como arenques en un barril. Hace falta una voluntad sobrehumana para soportar el calor y los olores. Al cabo de un tiempo que no se sabe medir porque la oscuridad de la bodega hace perder todas las referencias, retoman gusto por la comida que les sirven en el puente 3 veces al día. Sopa de arroz, legumbres y mandioca. El barco negrero sigue llenándose. Los blancos traen algún nuevo cautivo que chilla y llora de terror mientras lo empujan a latigazos hasta el lugar donde lo encadenan en los espacios vacíos que quedan en las hileras sobre las tablas. Y finalmente el negrero zarpa. Sienten una vibración extraña en la espalda desnuda producida por esos tablajes duros y ásperos sobre los que están. Y luego lo domina todo el terror que se apodera de lo más íntimo. Sienten que el lugar donde están se mueve y se los lleva. Y comienza aquí, bueno, comienza no, porque ya en la captura se ve cómo se va produciendo un proceso de deshumanización. La bodega se transforma pronto en un infierno de suciedad y de violencia. Cadenas, bastones, picos, todo un arsenal de la tortura pensado hasta en sus menores detalles. Los cautivos conocen a los hombres blancos antes de bajar a la bodega. Unos son flacos, otros gordos, algunos tienen cicatrices espantosas de heridas de cuchillo o les falta una mano, un ojo o una extremidad. A muchos les faltan dientes. Los esclavos son sometidos a la evaluación de su estado de salud. Hay que asegurarse que no tienen viruela ni otras enfermedades contagiosas o mortales. Primero las mujeres. La visita médica comienza con el ultraje de su intimidad. En el rictus que desfigura a estas chicas apenas púberas se lee la vergüenza, el desprecio, pero sobre todo la incomprensión. Las mujeres del Congo, por ejemplo, han aprendido a tapar la desnudez. El cirujano puso una rodilla en tierra y palpó por todas partes, deteniéndose en el interior de los cuerpos de manera metódica. Sus manos bajaban a lo largo de las piernas, de los brazos, y se detenían en los pechos sopesando los senos. Luego forzaba el paso hacia el bajo vientre, registrando el pubis antes de introducir un dedo experto en la vagina e impulsar un meneo con el pulgar al clítoris. Las dos primeras esclavas reaccionan de la misma manera, intentando retroceder, movimiento reprimido de inmediato por los centinelas que las rodean. La tercera levanta bruscamente la cabeza y ametralla al cirujano con la mirada llena de odio. Hace una mueca aceptando aquel desigual desafío. A esa le hace mucho daño. Resignadas, las siguientes se dejan manejar. Después los hombres van desnudos, encadenados. Llevan collares de acero muy estrechos en el cuello, la marca vergonzosa del hombro, los ojos locos de sorpresa al encontrarse sobre esta gigantesca construcción de otro mundo. Aprietan los puños y se esfuerzan por mantener un equilibrio precario. Los centinelas los colocan en hileras de a dos para la inspección ultrajosa de su anatomía. Los dedos expertos del cirujano presionan bajo las bolsas y provoca una erección instantánea seguida de la hilaridad inmediata de los blancos presentes. Última humillación para estos hombres aturdidos y perplejos ante la reacción mecánica de su cuerpo. En el entrepuente, centenares de gargantas repletas de desesperación rugen en desorden. Lamentos incesantes. Los esclavos se vuelven dementes. Los marineros esperan que las hileras estén suficientemente diezmadas para evacuar los cadáveres. Están tumbados en estantes. Tienen cubos destinados a hacer sus necesidades. Los vivos permanecen a veces durante varios días en una horrorosa promiscuidad con los cadáveres. Es un paso más en la bajada hacia lo sórdido. Se trata de doblegarlos,
de anular sus cerebros, de obligarlos a aceptar los jirones de existencia que sus carceleros se dignan acordarles como un bien de alto precio. Destrozar el valor de los más resistentes, arrastrándolos a implorar a sus verdugos, adiestrarlos para implorar, transformar a los verdugos en amos, con la finalidad de que en el horror los rehenes aprendan a aceptar su condición. El mundo se estrecha a las dimensiones del espacio comprendido entre la popa y la proa. Los contornos del barco negrero se cierran con todos los esclavos dentro. Se encuentran enclaustrados en el Atlántico en una miniatura de humanidad donde Dios, vestido con un atuendo de capitán de navío y con zapatos de charol con hebillas de plata, lleva tricornio negro. Un tirano que se pasa lo mejor de su tiempo comandando, amenazando y castigando a sus subalternos. Los blancos se encargan de la limpieza a bordo. Recorren los pasillos en grupos de 2, meten las asadas por todas partes y echan la porquería en los cubos. Sienten arcadas y se les contorsiona grotescamente la cara. Ya van varias semanas a bordo. La situación se degrada tanto como la calidad del agua. A bordo del barco negrero se sacia la sed pinzando la nariz, nunca antes de la caída de la noche para no ver el aspecto de lo que se bebe. En la oscuridad, los cautivos piensan que sus verdugos quieren envenenarlos con ese brebaje asqueroso de olor fétido. Se niegan a beber. Obligarlos a aceptar aquel fango infecto se transforma en un asunto de peligro que requiere la intervención de varios marineros. Una tortura más. Y llega la tempestad. Durante una larga noche en la bodega los hombres empiezan a oír un nuevo sonido extraño proveniente de la cubierta que hay sobre sus cabezas. Es una tempestad. Se hace el silencio en la bodega. El viento fuerte hace golpear las grandes telas blancas, más fuerte que de costumbre. Pronto se oye un nuevo sonido, como si estuviera cayendo arroz sobre la cubierta. Suponen que se trata del golpeteo de la lluvia. Luego, ruido de fuertes truenos. El barco negrero empieza a inclinarse y estremecerse. Se oyen gritos de dolor con cada movimiento. Se oye el ruido de algo pesado. Se oye el ruido de algo pesado, como una tela enorme, que arrastran por la cubierta. Momentos después, la catarata que entra se convierte en un goteo apenas, pero pronto empiezan a sudar y a sentir que falta el aire. Los blancos tapan los agujeros para impedir el paso del agua. Obstruyen también el paso del aire, encerrando así el calor y el olor inmundo de la bodega. Es insoportable. Y los hombres empiezan a sofocar y a vomitar. Sacuden frenéticamente los grilletes y gritan de pánico. Es como si les taparan con algodón la nariz, la garganta e incluso los pulmones. Los niños lo pasan especialmente mal durante la tempestad. En la oscuridad, los chiquitos desfallecen, sus miembros frágiles encadenados a sus camas, una cacofonía de chillidos estridentes, de ladridos de perritos maltratados, que ni siquiera el zumbido ensordecedor de la tempestad consigue cubrir. Algunos gimen, huérfanos abandonados a la espera, en medio de la angustia, de socorros maternos que no llegan. No todo sucede en la bodega, a veces los sacan a la cubierta, a la luz del sol. Los sacan a cubierta para exponerlos al sol y baldearlos. Van desnudos, esposados, cubiertos de roña. Para el aseo de los esclavos, 2 blancos baldean con agua salada los cuerpos malheridos por los latigazos. Luego otro blanco, con un cepillo de mango largo, friega a los hombres. Todos gritan al sentir el golpe del agua que los empapa y arde como fuego a causa de las heridas y quemaduras que tienen en las espaldas. Gritan más aún cuando las puntas erizadas del cepillo aflojan las costras del cuerpo y abren las cicatrices dejadas por las heridas. En los momentos en que están en cubierta, las mujeres comunican entre ellas y con los hombres a través del canto. Llevan melodías con ellas. Cantan como los horribles hombres blancos las llevan a los rincones oscuros del barco todas las noches, usándolas como perras. Suenan unos instrumentos de música, un acordeón, un tambor, para poner a bailar a los cautivos. Saltan juntos. Una vieja les grita: ¡salten, salten! Parejas de hombres encadenados juntos empiezan a saltar. Gritan: ¡tuofa!, que significa muerte a los blancos. Al volver a las bodegas,
Los que hablan más de un idioma se las arreglan para cambiarse de lugar en la fila, para ser encadenados en los extremos de los estantes y facilitar así la traducción entre ellos. Preguntas con sus respectivas respuestas empiezan a circular por la bodega. ¿A dónde nos llevan? Esa pregunta causa un sinfín de amargos comentarios. ¿Ha regresado alguna vez alguien para contárnoslo? No, porque se los comen. La pregunta, ¿cuánto hace que estamos aquí?, produce una cantidad de conjeturas, la mayor de las cuales era de una luna, hasta que traducen la pregunta a un hombre que logra llevar cuenta de los días por un pequeño agujero de ventilación cerca del cual está encadenado. Dice que han pasado 18 días desde la partida del barco negrero. Varios días de conversación fueron dedicados a buscar respuesta a la pregunta: ¿cómo se podría atacar y matar a los blancos de este barco? ¿Tiene alguien o conoce algo que pueda usarse como un arma? Nadie tiene nada. Sobre cubierta, ¿ha notado a alguien algún descuido, un punto débil entre los blancos que pueda usarse en caso de un ataque por sorpresa? Nuevamente, la respuesta es la negativa. La información más útil siempre proviene del canto de las mujeres. Se va organizando una resistencia, porque para sobrevivir a este infierno, pues esa comunicación les va permitiendo intentar encontrar un objetivo. Los esclavos, una vez embarcados, tienen la certeza de que nunca regresarán a su hogar. Lo que les impulsa a seguir vivos es el odio y el deseo de venganza. Kunta sabía que nunca más volvería a ver África. Había gritado tanto que ya no tenía voz, así que gritó mentalmente: muerte al blanco y a sus traidores ayudantes negros. Lo que les une ahora más que nada es ese sentimiento compartido de odio. Una voz clara dijo en mandinga: compartan su dolor. Debemos hacer que este lugar sea unido, como una aldea. Era la voz de un anciano. Tenía razón. Y los esclavos, tan pronto como pueden establecer la comunicación, empiezan a resistir. Intercambiando un murmullo de vez en cuando, desesperados por comunicarse, se esforzaron por aprender una palabra nueva del idioma del otro. Era así como habían aprendido a hablar cuando eran niños. Se dieron cuenta por los murmullos que empezaron a oírse en todo el recinto que ahora que habían podido verse a la luz, él y su compañero no eran los únicos que estaban tratando de establecer comunicación. Los murmullos siguieron extendiéndose. Todos se callaban cuando los blancos aparecían con la comida o con los cepillos para limpiar la mugre de los estantes. Y ahora el silencio de esos momentos era distinto. Por primera vez, desde que los encadenaran, parecía que los hombres tuvieran la sensación de estar juntos. En esta situación, siempre hay alguien que intenta rebelarse. En uno de los trozos que leí, la insurrección fracasa, ahogada en un baño de sangre. El barco negrero, que ha sido un teatro de tantos horrores, ahora se transforma en un templo de bajeza. La represión tiene un grado de brutalidad asombroso. Los vencidos heridos son rematados y lanzados al mar. Una docena de esclavos sucumben en la refriega. Hay manos cortadas, cabezas exhibidas en las picas, cuerpos colgados. Hay otras formas de no sucumbir, y una de ellas es directamente optar por suicidarse. Una muchacha se arroja gritando por la borda. Un par de aletas oscuras, un tinte rojo en el mar. 4 mujeres decididas, desnudas, encadenadas unas con otras, encuentran la vía hacia la baranda, basculan, desaparecen para siempre en el fondo del Atlántico. Y para quien no hay perdón es para los traidores. En las bodegas los cautivos logran ejecutar a otro eslatín. Lo identifican porque en lo que dice hay una mezcla de mandinga y del idioma de los blancos.
Estos a menudo traicionan y encadenan a los negros traidores que los ayudan. En medio de la oscuridad de la bodega se oye un grito agudo, luego un horrible gorgoteo como el de un hombre al que acaban de estrangular. Y llegamos al final del viaje. Una mañana bajan por la escotilla más blancos de lo acostumbrado y mucho más temprano. Con palabras y movimientos excitados corren por los pasillos, desencadenando a los hombres y ayudándolos a subir a toda prisa. Todos los blancos ríen, profieren exclamaciones de alegría. Aunque todavía aparece borrosa, se percibe una parte de costa de la tierra. El viaje ha terminado. Han sobrevivido. El barco negrero choca contra una cosa sólida. Desde que partieron de África hace 4 lunas y media, los hombres se aferran a sus cadenas sin querer desprenderse de algo que se ha convertido casi en parte de su cuerpo. «Tierra», repite el vigía, «tierra». Por fin el barco se acerca a las costas, se riega la bodega con salitre y se desinfecta con humo de enebro. Se abren las escotillas para airear la fosa, sueltan los últimos cerdos vivos para que lo limpien todo, hartándose de todas las asquerosidades. Fin de la travesía. Pero no del suplicio, porque el suplicio empieza entonces, ¿no? Al llegar el barco a tierra, los esclavos suben al puente por turnos para ser lavados una última vez antes de ser trasladados a las costas. Los guardias limpian las costras de los cuerpos cubiertos de llagas y aplican una sustancia negra. Hay que tapar la sangre, ¿no? 2 blancos ponen de rodillas a los esclavos. En esa posición, otro blanco les pasa por la cabeza una sustancia que hace espuma y luego, con algo delgado y brillante, les quita el pelo del cráneo mientras les chorrea la sangre por la cara. Luego les untan el cuerpo con aceite hasta hacerlo brillar y les ponen un extraño taparrabos con 2 agujeros para meter las piernas, que cubre las partes privadas. Por fin, bajo la mirada del jefe blanco, los encadena prosternados a lo largo de la borda. Los esclavos no son sino reflejos de seres humanos. Ya no poseen sino la capacidad de trabajar. Lo demás ha sido roto después de meses secuestrados en la oscuridad del entrepuente, como acabamos de oír. Han perdido toda noción del tiempo. Algo golpea fuertemente contra la cubierta, 2 nuevos blancos suben por una ancha planchada, se tapan la nariz con un pañuelo, se mueven con rapidez y le dan la mano al jefe blanco, que se deshace en sonrisas, evidentemente ansioso por caerles en gracia. Los guardias corren junto a la borda, desencadenan a los esclavos, les hacen señas y gritan para que se pongan de pie. Empiezan a chasquear los látigos, primero sobre la cabeza, luego sobre la espalda. Inmediatamente, entre gritos, se resuelven a soltar las cadenas y se incorporan con dificultad. A latigazos los bajan por la planchada, inclinada hacia la multitud que aguarda. Sus pies pisan tierra de blancos. Los obligan a que sigan andando, rodeados por el gentío. Vuelven a chasquear los látigos mientras la muchedumbre blanca chilla de excitación. Avanzan con dificultad. Pasan junto a extraordinarios vehículos de 2 y 4 ruedas, arrastrados por unos animales enormes que se parecen un poco a los asnos. Caballo no lo conocen, en África no lo conocían. Hay una multitud de blancos que se arremolinan en una especie de feria llena de pilas coloridas de frutas y verduras. Hay 2 hombres negros que no han venido con ellos en el barco negrero. Son un mandinga y un serere. Eso es indudable. Caminan tranquilamente detrás de un blanco. No son los únicos negros en esta tierra, y a esos hombres les han permitido vivir. Tal vez ellos también tengan la suerte
de escapar al caldero, o están persuadidos de que los han robado para comérselos. De repente se encuentran ante la puerta abierta de una gran casa cuadrada de ladrillos de barro cocido, rectangulares con postes de hierro, desde los castillos hasta este otro corral. Y a latigazos hacen pasar a los encadenados. Dentro hay 5 hombres negros acurrucados a lo largo de una pared. Allí están 6 días y 5 noches. Hay que reponer la mercancía, hay que permitirle que se recupere, ¿no? Casi todos los días hacen entrar a empujones a uno o más negros vestidos como blancos, para luego encadenarlos. Se desmoronan contra la pared detrás de ellos o se hacen un ovillo en el suelo con señales de castigos recientes en el cuerpo. Los preparan para la subasta. Justo después de la comida de la 7ª mañana, entran 2 blancos que traen ropa. Desencadenan uno a uno a los aterrorizados hombres y les enseñan cómo vestirse. No lo saben, no lo saben. Una vestidura cubre la cintura y las piernas y otra la parte superior del cuerpo. Al rato empiezan a oír voces fuera, que aumentan gradualmente. Se están reuniendo muchos blancos, hablan y ríen y no están muy lejos de las ventanas. Cuando regresan los 2 blancos, desencadenan rápidamente a 3 de los 5 negros que ocupan el cuarto. El que grita empieza a recorrer la fila de cautivos, evaluándolos con la mirada. Luego, con ayuda de palos y de cabos de látigo, empieza a hacerles abrir los labios apretados para examinarle los dientes, y con las manos explora todo su cuerpo, la espalda, el pecho, las axilas, los genitales, bueno, como hicieron en África antes de embarcarlos. Luego grita: de físico perfecto, mucho entendimiento, mírenlo, trabaja como una mula. Se establece un diálogo a gritos entre los blancos. $300, 350, 500, 600. Es que este es un negro especial. ¿Quién dice 750? 750, dice alguien. Repite el grito varias veces. Luego dice 800. Alguien le hace eco entre la multitud y luego alguien grita 850. Se cierra el trato. Se adjudica el esclavo. El vendedor blanco desencadena al esclavo. Coño. El vendedor blanco desencadena al esclavo comprado y de un empujón se lo da al blanco comprador, que se adelanta. Hay un negro caminando detrás del blanco al que le han dado la cadena. Tiene rasgos indudables de bolofo. Le da un tirón a la cadena para que el esclavo comprado lo siga. El negro sube a un carruaje con 4 ruedas atado a uno de esos animales enormes. El negro lo sube al carruaje, ata el extremo libre de la cadena detrás del animal. Obedeciendo órdenes del blanco, el negro suelto castiga el lomo del animal con algo de cuero. Al instante, este empieza a tirar del objeto sobre ruedas. A ver, algunas conclusiones antes de terminar. La primera es que unos son muy ricos porque otros han sido muy pobres. El comercio transatlántico de esclavos y la economía de las plantaciones han contribuido al auge industrial del Imperio Británico. La esclavitud ha sido un eslabón indispensable de la revolución industrial en Europa.
lo dice un profesor inglés, Robin Blackburn. La trata negrera ha representado uno de los principales canales de la acumulación del capital necesario para la revolución industrial británica y universal. La trata y la esclavitud favorecen la creación de bancos y aseguradoras, instituciones indispensables para el sistema capitalista. Refuerzan industrias, la marítima de construcción de barcos negreros, de armas, cañones para proteger la trata y las colonias, o como moneda de cambio. Industria textil, velas de los navíos, indiana como moneda de cambio. Industrias de transformación, por ejemplo, las fábricas de refinado de azúcar a lo largo del río Sena, los trapiches de azúcar de la isla de Tenerife y demás. Trata y esclavitud enriquecen a armadores, negreros, propietarios de plantaciones, normalizan el racismo. Los productos de la esclavitud, café, azúcar, tabaco, índigo, algodón, transforman los gustos, las normas sociales, la repostería, fumar, invitar a café o a chocolate y el paisaje urbano. Apertura de estancos para el tabaco y café, ocultando las condiciones de producción. En las minas, como en las plantaciones, la esclavitud es la muerte social. El cautivo está desposeído de toda identidad, menos las marcas de los hombros y de la espalda. El amo, del que es una propiedad mueble, tiene derecho de vida y de muerte y fija su régimen de trabajo y de castigos. La regla que rige es la de la explotación máxima de la mano de obra servil y de su renovación regular por la trata. Se mueren unos, se repone. La esclavitud sigue en la actualidad. Más de 40 millones, los datos publicados por la Asamblea General de las Naciones Unidas muestran que más de 40 millones de personas en el mundo eran víctimas de la esclavitud moderna en 2016. Las mujeres y las chicas están afectadas de manera desproporcionada por la esclavitud moderna y representan 71% del total, es decir, 29 millones de mujeres. Las mujeres representan el 99% de las víctimas del trabajo forzoso en la industria del sexo con fines comerciales y el 84% de las víctimas de los matrimonios forzados. Hay también niños trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo ha publicado igualmente un estudio paralelo sobre el trabajo de los niños que confirma que 152 millones de niños entre los 5 y los 17 años eran víctimas del trabajo de niños en 2016. 64 millones de chicas y 88 millones de chicos son víctimas del trabajo de los niños. Esto es cerca de un niño de cada 10 en el mundo. La mayor parte de los niños en edades comprendidas entre los 5 y los 17 años víctimas del trabajo de niños son de África. Por eso huyen. Seguidos por los niños de Asia, hay 62 millones, en América 10, Europa y Asia Central 5 millones y medio, los Estados Árabes 1.200.000
alrededor de 1/3 de los niños entre 5 y 14 años que sufren el trabajo de niños se encuentran fuera del sistema escolar. Leí hace 5 días en el diario.es un escrito de Neus Tomás a propósito de un proyecto de ley que va a debatirse ahora en Florida al amparo de las nuevas autoridades americanas y cuyo objetivo es flexibilizar la legislación laboral infantil para permitir a los adolescentes a partir de 14 años trabajar en turnos nocturnos durante los días lectivos. La ley actual les prohíbe hacerlo antes de las 6:30 de la mañana y después de las 11 de la noche. Total, son negros. Que sigan con la esclavitud, como diría el presidente, ¿no? Además, van a debatir si acaban con los descansos de comida que tenían garantizados los chicos y chicas de 16 y 17 años. Y por fin vamos a terminar con una nota todavía más triste. Realmente les pido perdón porque ha sido una exposición verdaderamente para llorar. El caso especial de los niños soldados. Tengo un amigo que se llama, ¿cómo se llama? Chema Caballero, que conocimos en La Palma, y que ha dedicado su vida entera a luchar contra esta historia. Los niños soldados. De acuerdo con las estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se calcula que hasta 300.000 niños y niñas en todo el mundo están asociados a fuerzas y grupos armados en los conflictos que desgarran a más de 20 países en todo el mundo. Muchos de estos infantes han sido víctimas o testigos de actos de una brutalidad indescriptible, o se han visto obligados a participar en ellos, sobre todo en África, que es el continente que acoge el mayor número. República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur, países del Sahel, Nigeria, Níger, Camerún, Chad, Libia. Para que esos niños soldados se reincorporen a la humanidad después algunas veces de haber matado a sus propios padres para demostrar su valentía. Hace falta tiempo. Chema Caballero, por ejemplo, dirigió uno de estos centros en Liberia para que los niños dejen de ser soldados y vuelvan a ser niños. Eso es un proceso que dura 6 meses, 1 año. Eso lo saben porque lo han experimentado, ¿no? Ahora se recorta todo el presupuesto del que se disponía hasta ahora y que procedía principalmente de Estados Unidos, en fin, de los países ricos. Todo ese presupuesto se corta y decía el otro día Chema Caballero que ahora disponen de 15 días. En 15 días no se puede hacer nada. Es imposible. Y nada, ahí se queda eso. Así que habremos pasado 1 año leyendo estas cosas, pero es que no queríamos renunciar como hombres, como personas, a considerar este problema. Hay una diferencia entre un blanco y un negro, y no es la piel. Es que el negro tiene ancestros y tiene antecedentes de esclavitud durante 3 siglos, y nosotros no. Esa es la diferencia. Bueno, pues nada, muchas gracias por la asistencia.